¿Qué tal y muy buenas noches? Desde el control de los cañones hasta las operaciones bancarias y el tráfico de joyas, en Cuba siempre hay un militar al frente. Sobre esta compleja red abundan los chismes y comentarios, pero siempre ha faltado un análisis serio, la radiografía del poder militar en esa isla. Hoy tenemos un programa especial donde por primera vez en televisión se va a analizar cada una de esas figuras a las que usted nunca le ha visto la cara, pero que por décadas han dominado un país. Bienvenidos. Son ricos, poderosos y hasta ahora invencibles. Fidel Castro llegó a La Habana con un ejército y tomó el control de ese país. Ese ejército ha cambiado con los años, pero mantiene un puño rígido sobre la sociedad civil, la sociedad cubana. ¿Quiénes son esa gente? ¿De dónde salieron? Hoy aparecen en la pantalla los rostros del poder militar en Cuba. Esos que han querido mantenerse en la sombra y ahora los estamos descubriendo. Los estamos descubriendo gracias a estos dos señores, que es un gusto y un privilegio tenerlos en el programa. Empezamos por el doctor Jaime Suchlicky. Gracias, Suchlicky, por estar nuevamente. Director del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami, profesor de historia, experto en temas cubanos y es uno de los autores de este estudio sobre los militares cubanos. Y gracias también al doctor Pedro Roy, abogado, historiador, que en un momento fue el director de Radio y TV Martí, ahora está en el Instituto de Estudios Cubanos en la Universidad de Miami, también es coautor de este estudio. Vamos entonces, Suchlicky, vamos a empezar con la primera pregunta antes de empezar a mostrarle las caras, los nombres y los títulos de los militares que dominan y que tienen el poder en Cuba. Ante todo, ¿por qué surge la idea de hacer este estudio tan extenso? Bueno, no se había hecho hasta ahora un trabajo de este tipo. Nosotros decidimos que era importante, Pedro y yo, poner esto en conjunto, no solo el poder militar que tienen los oficiales, pero también el poder económico, porque controlan el 60% o más de la economía de Cuba. Por lo tanto, el poder no es solo militar, es un poder económico y hasta los hijos de muchos de estos militares están involucrados en la economía de Cuba y controlando la economía. Entonces, la economía y los militares es la misma cosa. Vamos entonces a empezar a mostrar. Empezamos con el primero, el que todo el mundo conoce. General de Ejército, Raúl Castro. ¿Quiere añadir algo sobre Raúl que nosotros no conozcamos? Bueno, de Raúl se sabe que es el arquitecto de esto que estamos enseñando. Bien. Raúl Castro fue por cerca de 40 años el ministro de las Fuerzas Armadas y es el creador de este aparato y al mismo tiempo, como señalaba Jaime, el que ha movido a las Fuerzas Armadas a un control del aparato económico. Y del aparato económico vamos a hablar. Pero al mismo tiempo Raúl sí mantiene un contacto personal y directo con estos generales muy estrecho. Y su grupo de poder se siente muy cerca de Raúl. Y ahora vamos a hablar quién es ese grupo de poder. Dígame, Jaime. Estos militares los ha amamantado Raúl Castro. Son gente que estuvieron con él en la Sierra Maestra. Muchos de ellos estuvieron en Angola y en África en misiones internacionalistas. Y son gente que han estado muy cerca, empezando por Abelardo Colomé. Vamos al próximo. Vamos a mostrarlo para que la gente entienda de quiénes estamos hablando. Vamos entonces al próximo. Colomé Ibarra, usted lo acaba de decir, el que le dicen el Furri, nació en el 39, ahí está la cara. Nacido en Santiago de Cuba, Furri es probablemente hoy el hombre más cercano a Raúl Castro, que es la fuente del poder. El poder emana de Raúl Castro. Furri Colomé subió a la sierra en el primer grupo de santiagueros que fueron con Fidel Castro y marchó con Raúl al segundo frente que se llamaba el Frente Fran País en la Sierra Cristal. ¿Y hoy qué poder tiene Furri? Él es el ministro del Interior. ¿Eso qué significa? El ministro de todo el aparato de seguridad. De inteligencia y seguridad. Para los hermanos latinoamericanos, que no necesariamente entienden qué es lo que significa el Ministerio del Interior. Una cosa interesante de Abelardo Colomé, que el hijo tiene ahora un paladar, o sea, un restaurante privado en Cuba, en Cuba, y todos los diplomáticos, todos los visitantes a Cuba van a ese paladar. Pero cuando usted me dice privado, piensan a alguien que no conoce el tema cubano, de que todos los paladares son privados, porque bueno, uno tiene su restaurancito en su casa. No. Bueno, esos son los paladares, son restaurancitos pequeños, pero este es un restaurancito un poquito más grande y posiblemente, no sé seguro, que Colomé tenga su inversión ahí y esté ganando su platica en este restaurante. Claro, además aquí hay un elemento dogmático tremendo, de cambio en el concepto. Estoy seguro que Colomé, antes de autorizar a su hijo a poner este restaurante, le habló esto con Raúl y se lo autorizaron. Y al mismo tiempo es
una salida de este dogma marxista donde la propiedad privada es el diablo, es un enemigo. Sí, pero es necesario. Y el hijo del ministro del Interior tiene un paladar. rompe con ese esquema y tiene un paladar. Claro. Pero bueno, hay muchas cosas inverosímiles. La nueva clase. La nueva clase, y el padre no tiene por qué no permitirle al hijo que progrese económicamente. Vamos entonces al próximo. Cintras Frías, importantísimo, nació en el 41. El poder de Cintras Frías, ¿cuál es? Mira, Cintras es en este momento el ministro de las Fuerzas Armadas, lo que se llama el MINFAR. El otro era el MININ, este es el MINFAR. Es un hombre muy poderoso y muy cercano a Raúl. ¿Por qué poderoso? También él estuvo en el primer frente con Fidel y fue hombre de confianza de Fidel. Después fue a Angola, fue jefe de las tropas en Angola y ahí tuvo mucha cercanía con que era ministro de las Fuerzas Armadas, Raúl Castro, que lo adopta en el círculo íntimo de él también. Cintras es un hombre relativamente respetado dentro de las Fuerzas Armadas porque no se granjea el odio, no es un tipo agresivo con sus compañeros. Ok, ¿y el poder real en este momento cuál es? Bueno, ahí tú tienes Raúl en el máximo poder, Abelardo Colomé y tienes a Cintras, pero el cuarto que viene en camino, López Miera. Miera. Vamos con entonces. Álvaro López Miera fue un muchacho que se crió en el seno de la familia de Raúl. Su padre era un comunista español que va a Santiago de Cuba como profesor de la Universidad de Oriente. Es profesor de Vilma en la Universidad de Oriente y en algún momento le pide a Vilma y a Raúl que su hijo, que tenía 13 años en aquel momento, se estaba involucrando en problemas de la revolución en Santiago de Cuba, lo llevara al segundo frente Fran País. Desde ese momento, López Miera hasta hoy ha estado muy cerca de Raúl y de su familia. Y en el control. Es importante señalar que estos militares no solo tienen funciones militares, se tienen funciones dentro del partido. La Constitución de Cuba explica que el poder general es el Partido Comunista de Cuba y dentro del partido, el buró político del partido es la representación del gobierno y de las Fuerzas Armadas. Dentro del buró político del partido, que son 15 personas, hay 9 militares. Y esos son los que van a decidir la sucesión, las crisis, cuáles cambios hay que hacer. O sea que está el poder concentrado en estos personajes que estamos hablando, que están dentro del buró político del partido. Y en el caso de López Miera, hay que señalar que en este momento, cuando estamos haciendo la radiografía del ejército cubano, es el jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, el jefe del Estado Mayor, una posición enormemente importante. Y fíjate cómo Raúl... Una posición enormemente importante que le permite ¿qué? Que le permite tener mover mando tropa. de las tropas, Bien. porque es el jefe del ejército. Muy bien, ahora usted me decía que entonces Te decía Raúl... que tú, como estás viendo, el perfil es todos estos individuos de alguna manera han estado cerca de Raúl, muy cerca, y ese es el círculo íntimo del poder, que como Jaime decía, además son miembros del Politburó, son miembros lo que viene a ser el Consejo de Estado y miembros del Consejo de Ministros. Vamos entonces con alguien que también está cerca de Raúl, algunos piensan, otras veces no, que es Ramiro. Ramiro, muy conocido a nivel internacional, Ramiro por ser un hombre que fue el creador del G2, ¿no? De la policía política, del aparato represivo, ¿no es así? Bueno, hay mucha discusión si hay buenas relaciones o malas relaciones entre Raúl y Ramiro. Por el momento, Ramiro está plegado a Raúl Castro, él no lo ha retado en ninguna de sus acciones, por lo tanto tenemos que asumir que Ramiro es un leal... Los dos tienen la misma agenda. Tienen la misma agenda y Ramiro sabe perfectamente que si él se empieza a oponer a Raúl, empieza a hacer algo en contra de Raúl, lo van a psiquitrillar o lo van a liquidar. Porque Ramiro no tiene en estos momentos mando de tropa. No tiene comando de tropa ninguna. O sea, su poder es el temor que Ramiro puede inspirar porque es indudablemente un hombre que ha servido a la revolución desde el Moncada, fue veterano del desembarco del Granma, etcétera. O sea, que Ramiro Valdés, lo que fue siempre un hombre de confianza de Raúl, de Fidel, y Raúl, de cierta manera, le tuvo cierto rechazo por el acceso directo que Ramiro tenía
a Fidel sin pasar por Raúl. ¿Y cuánto poder real tiene Ramiro hoy y sobre qué? Mira, yo creo que el poder de Ramiro y todo el poder de este Politburó gira alrededor de la persona de Raúl Castro y el acceso que Raúl Castro le quiera dar al poder. Lo mandaron a Venezuela y hizo parte del trabajo que se ha hecho en Venezuela de controlar a los militares venezolanos y de controlar la represión en Venezuela, la proyectó alguien con mucha experiencia en esto, que es Ramiro Valdés. No, Ramiro Valdés creó el aparato de inteligencia de los venezolanos con la ayuda de los cubanos. O sea que siguiendo el libreto cubano. Exacto. Vamos entonces a alguien que no es tan conocido, Espinosa Martín, 1939. Mira, miembro del Politburó, ¿quién es este señor? Mira, Ramón Espinosa es también veterano de estas luchas, de lo que llamamos en la sierra, pero se ganó sus galones en Angola, donde fue herido gravemente y en este momento fue jefe del ejército del centro. Y en este momento Raúl, que lo tiene muy cerca, yo recientemente lo vi en un viaje a China con los militares chinos, Raúl lo tiene en el círculo íntimo del poder como miembro del Politburó. Por agradecimiento. Y por lealtad. Pero mira, hay también importante que señalar que el ejército de Cuba está dividido en 3 ejércitos. Sí. Con 3 comandos individuales, con armas individuales y con control separado. Esto en parte lo ha hecho Raúl para evitar que haya un complot militar, que haya un solo ejército que tome el poder. O sea que si un ejército, por ejemplo, está en contra de Raúl Castro, bueno, los otros dos no vienen a su rescate. No vienen. Y el haber sido jefe del ejército del centro le dio a él una enorme jerarquía de mandos. Y en este momento la tiene dentro del círculo íntimo de Raúl Castro. Vamos entonces con Machado Ventura, que es el último de la parte del Politburó. Adelante, José Ramón Machado Ventura, que sí es muy conocido. ¿Cuál es el poder real que tiene ahora? De nuevo, no tiene mando de tropas, pero Machado es el hombre de la línea dura del Partido Comunista. Y en el buró político es el número 2 en el buró político. El número 2. Abajo de Raúl está Ramiro Entonces Machado dígame, Ventura. cuando usted me dice debajo de Raúl en el buró político, ¿qué tipo de decisiones para que los hermanos latinoamericanos... Vicesecretario. Claro, pero ¿qué tipo de decisiones toma? Cuando uno es el vicesecretario, ¿qué tipo de poder tiene? Yo supongo que cuando Raúl Castro va a hacer un cambio económico dentro de la sociedad, se sienta con el buró político del partido, con los principales del buró político, Machado Ventura y los otros 2 o 3 generales, y discute esto y ellos le darán su opinión. Pero en el caso Raúl hace lo que quiere, como Fidel hizo lo que él quería. Y algo interesante, hubo un momento, Machado Ventura fue herido en el segundo frente Fran País y Raúl lo protegió y o sea, se ocupó de que lo curaran. En algún momento tuvo un conflicto con Fidel y Raúl lo guardó hasta que a Fidel se le olvidó años después y lo volvió a rescatar. De manera que de cierta manera Machado Ventura se debe totalmente a la voluntad de Raúl. Él habla mucho de la lealtad y de la solidaridad y de la gratitud de Raúl a su gente. Entonces, eso es una característica muy de Raúl y poco de Fidel. Sí, Fidel no era leal a nadie. Fidel mataba a quien él quisiera, ponía y quitaba. A Raúl es un poco distinto. Él es mucho más leal a su gente y su gente son leales a él. Raúl, incluso me contaba un hijo de un importante general que se exiló, de que cuando su madre y su padre se divorciaron, Raúl fue a su casa a decirle a su madre: ni a ti ni a tus hijos le va a faltar nunca nada. De manera que Raúl sí con este grupo íntimo, sí ha demostrado que se ocupa de ellos. Muy bien, entonces ni la Constitución, ni el partido, ni la sociedad civil, ni nadie. Son los militares los que mandan en Cuba y por eso estamos haciendo una radiografía de quiénes son, gente que sin duda usted no conoce o la cara o el nombre. Cuando regresemos, quiénes son los que mandan en las FARC y el MININ. Hay una división entre ambos organismos, quienes tienen al mando las tropas y quienes dirigen la tenebrosa seguridad del Estado. Y también más adelante, quiénes son los militares que dirigen la economía. Hay muchas diferentes capas, pero todos tienen el uniforme puesto. Ya regreso. Los militares son los que mandan en la isla de Cuba en todos los renglones, ya sea el económico, el social, el militar. Ahí están los que tienen los uniformes puestos. Vamos entonces a seguir con los que están con el mando operacional de tropas de combate y fuerzas de seguridad. Hay 2
grupos, uno que se llama el MININ y otro que se llama el MINFAR. Entonces, empezamos con Luciano Morales. Espérate. Primero que hay que explicar que el MININ y el MINFAR inicialmente estaban separados en dos organizaciones. Cuando la caída del muro de Berlín y hubo la diferencia entre el Ministerio del Interior y el grupo militar en Rumanía, Fidel Castro, y vio que esos dos se fajaron, aprendió la lección muy rápidamente, entonces liquidó a muchos de los generales del Ministerio del Interior y lo puso bajo el control del Ministerio de las Fuerzas Armadas. O sea, esto es un control vertical, ya no hay dos controles. Existe el Ministerio del Interior, funciona, pero está supervisado, controlado por el Ministerio. Por los militares, por las Fuerzas Armadas. Le movió a Furri Colomé del MINFAR y lo hizo precisamente jefe del MININ. O sea, el jefe del MININ era el jefe del MINFAR. Y entonces después cogen a Sintra Frías y lo suben a jefe del MINFAR. Pero como dice Jaime, el modelo de Rumanía, donde cuando salió el MININ... Ceausescu, ¿no? Ceausescu, cuando sacaron las tropas a la calle, las tropas no le dispararon al pueblo y eventualmente tumbaron a las fuerzas del MININ. ¿Quiénes? Las Fuerzas Armadas en Rumanía. Fidel cogió la lección y dijo, a mí no me va a pasar esto, y movió a Furri Colomé del MINFAR y lo hizo jefe del MININ y sacó a todos los que no fueran absolutamente leales a la línea del MINFAR. Bajo los galones, todo el mundo. Vamos entonces con Raúl Rodríguez. ¿Quién es Raúl Rodríguez? Mira. Perdón, sí, es correcto. Raúl Rodríguez es el jefe del Ejército del Centro. El Ejército del Centro incluye un regimiento de tanques que tiene una base importante y ocupa más o menos parte, lo que es la villa, lo que era la provincia de la Villa, parte de Matanza y parte de Camagüey. Y es tropa lo que hay ahí. El próximo es Onelio Aguilera, que es el jefe del Ejército de Oriente. Y Onelio Aguilera, ahí está la División 50 y al mismo tiempo ahí están las tropas que están alrededor de la base naval de Guantánamo, donde todos los meses los militares cubanos y norteamericanos se reúnen. Muy interesante. Entonces aquí están los tres ejércitos de los que usted hablaba, Sushiki. Ahora, está el más occidental, el central y el oriental. El más importante definitivamente es el occidental. Que es Luciano Morales Abad, es el Aquí jefe. Lo podemos volver a poner a Luciano. Sí, a Luciano Morales es el jefe del Ejército Occidente. Que tiene 60 que cubre años. La Habana. Bueno, no importa, estos todos son septagenarios. Claro, pero estos no son, pero fíjese, lo estamos poniendo en cámara, en el 46 tiene 62 años, lo cual significa que no estuvo en la revolución. No, pero estuvo en fueron Angola. veteranos de la Sierra. Es correcto. Ellos se hicieron generales en Angola. Ellos no son, ni estuvieron con Raúl ni con Fidel en la Sierra Maestra. No. Son veteranos de Angola. Estos son militares profesionales que han participado en luchas revolucionarias en Angola, que fueron a la Unión Soviética a ser educados en las academias soviéticas, que son prosoviéticos, son muy distintos a los militares de la guerrilla que estuvo con Raúl y con Fidel. ¿Y dónde entonces está la lealtad a Raúl? Bueno, porque es el que los promueve, es el que los pone y los quita. Y esta gente depende en su posición del comandante en jefe. Pero es diferente. Es una pregunta muy buena la que has hecho, porque aquí es donde empieza pudiera haber un problema generacional. Claro. Ellos no tienen la hermandad que se creó en los campos de la guerrilla, ni crearon los vínculos que los primeros que mencionamos tienen. Aquí sí pudiera haber un problema generacional. No debemos empujar mucho esto, porque la profesionalización de un ejército no quiere decir que esos ejércitos se dividen y no le tienen lealtad a los jefes. Los ejércitos y las Fuerzas Armadas son basados en una pirámide donde la cúpula es la que decide y los de abajo no se dividen. O sea, no estamos ante un ejército como en la década del 40 o del 30 que se dividieron cuando Batista y se crearon dos ejércitos. Aquí hay un ejército muy centralizado, hay unos oficiales muy profesionales y el aparato de inteligencia de Cuba está dentro de las Fuerzas Armadas. Pero quédese ahí, el aparato de inteligencia está dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces significa que estos señores, Morales, Rodríguez y Aguilera, lo están vigilando todos los días. Pero claro que lo están vigilando. Mira, cuando hablamos de la cuestión generacional, y ellos lo saben. Cuando hablamos, es una visión de un ejército en que por la edad de ellos
pueden tener una visión, su formación como seres humanos tiene una distancia con los que estuvieron en la Sierra Maestra, pero sí tienen una formación profesional. Ahora, en el caso de General Ochoa, Ochoa lo nombran jefe del Ejército de Occidente y a las 3 semanas lo meten preso. ¿Por qué? Porque si hubiera alguna duda, si hubiera habido alguna duda, no lo nombran jefe del Ejército de Occidente. Lo cogen hablando en una grabación, en una fiesta de generales, se pasaron de trago, estaban algunos borrachos, habló su espíritu. Habló mucho, y cuando Raúl oyó lo que Ochoa había dicho de Fidel Castro, sabía, como decía Jaime, Fidel no perdona, lo iban a matar. Pero eso mismo, aparte, esa es la pregunta, sí, también profesor. durante el juicio sacaron grabaciones que le habían hecho al general Ochoa en la cama con su señora cuando estaban durmiendo y estaban hablando. Ellos le estaban grabando las conversaciones. O sea, es una cosa muy extensa dentro de Cuba. Pero es muy interesante, hay dos cosas muy interesantes lo que usted me está diciendo. Estos generales, el jefe del Ejército Occidental, Central y Oriental, saben que los está espiando este otro organismo. Absolutamente. Número 2, y también está el ejemplo que usted me acaba de decir de Ochoa, que era jefe en un momento del Occidental. Y a los 30 días lo llevaron al paredón. Lo llevaron al paredón. Entonces, la lealtad es... Es miedo también, es una combinación de miedo y de lealtad. Él no estaba en la investigación nuestra. Nosotros no hemos encontrado a Ochoa conspirando. A Ochoa lo fusilan porque habla despectivamente, pero de burla. Se burla del viejo tirano, de burla de Fidel Castro. Y eso le costó la vida a Ochoa. Y a Laje, y a Robaina, y a Felipe. Porque también los grabaron. Eso. También los grabaron. Y nosotros en este programa pusimos la grabación. Exacto. Bien, vamos entonces a Carlos Fernández Gondín. Bueno, eso es muy que importante. Hay mucho que hablar de Gondín. Ahora, explíqueme por qué. Gondín es el segundo en el aparato de inteligencia en el Ministerio del Interior. Abelardo Colomé Furri ha estado bastante enfermo en los últimos meses. Bien. Entonces, el que está manejando el aparato de inteligencia y es en realidad el ministro del Interior o activamente el Ministerio del Interior es Fernández Gondín. Dígame qué es lo que hace el Ministerio del Interior. ¿Qué hace el Ministerio del Interior? Bueno, sí, te graba todas tus conversaciones, te oye lo que tú estás diciendo. Y los videos son te hacen videos, son los que... El de la cama, por ejemplo. Ese, ¿no? No, y te hacen otra cosa. En la fiesta. Cuando tú vas a Cuba, si tú quieres un muchachito, te lo ponen. Si quieres una niña, te lo ponen. Te hacen una grabación. A los diplomáticos que van a Cuba le ofrecen ciertas cosas. O sea, todo ese aparato, engranaje que hace el gobierno de Cuba de cooptar a visitantes, de cooptar a elementos afines al gobierno, eso lo hacen. Mira, además ellos manejan, esto es un departamento importantísimo, porque Gondín con sus dos jefes, que los tenemos a continuación, el vicealmirante Julio César Gandarilla, que es, bueno, ahora hablamos de él, pero ellos tienen departamentos en que se ocupan de Europa, de Miami, de la prensa, del gobierno norteamericano. Ellos son los que reclutan a Ana Belén Montes. ¿Cómo saben ustedes esto? Y es importantísimo. Bueno, sale todo en el juicio de Ana Belén Montes, como el Servicio de Inteligencia de Cuba la recluta, por eso cumple 25 años de cárcel. Ana Belén Montes, al público Ana Belén Montes es la espía era más una importante. alta oficial del Pentágono con los accesos a la información más secreta, top secret información. Relacionada con Cuba. Con Cuba. Y era la que escribía para los generales del Pentágono lo que llaman el position paper, la posición del Pentágono en relación a Cuba. Lo escribía Ana Belén Montes, que es igual a que lo escribía desde La Habana Raúl Castro. Mira. Ana Belén Montes fue reclutada por Gondín, por este grupo. Los 5 espías. Mira, los estudiantes, por ejemplo, que van a Cuba ahora, muchachos americanos o muchachos cubano-americanos que van a Cuba, el gobierno de Cuba le saca un expediente, le hace un expediente a todos estos muchachos. Una carpeta, bueno, les interesa la droga, les interesa asuntos homosexuales, les interesa esto, lo otro. Sus debilidades, por ejemplo. Sus debilidades. Sí. Y los guardan ahí. No hacen nada por 5 o 10 años. Después llegan y ese muchacho está ahora en el Departamento de Estado y le dicen, mira, aquí está su file, esto es lo que usted estaba haciendo en Cuba. Nosotros no queremos
hacer nada en contra de usted, pero lo que queremos es que nos dé un poquito de información nada más de esto. O sea, lo coartan, Ahora, la red, y sabemos que ese es el modus operandi del gobierno cubano. Ahora, la red avispa, ¿por qué Gondín está relacionado? Ya me habló de Ana Belén, ¿por qué con la red avispa? Que todavía ahora uno de ellos va a salir La próximamente. red avispa fue mandada a los Estados Unidos, especialmente al sur de la Florida, para penetrar las instalaciones militares de los Estados Unidos y espiar para el gobierno de Cuba. Y los arrestaron, los agarraron, los metieron presos y los condenaron algunos a 50 años, otros a 20 años, otros a 10 años. Ya 2 de ellos han salido. Pero mira, Mariel, mira, no solo ellos se ocupan, por ejemplo, son departamentos y el edificio, ustedes lo tienen también y lo van a poner pronto en cámara. Sí, lo tenemos en pantalla. En pantalla, sí. Perfecto. Ellos tienen departamentos que se ocupan de periodistas en el exilio, claro. Se ocupan de políticos, cómo pueden penetrar la oficina de un congresista cubano, si es posible, o sea, ellos... O del programa de María Elvira o del Miami Herald. Del Miami Herald. Claro, sí lo sabemos. Ellos están activamente dedicados a esto y son departamentos en un edificio de 15 pisos y cada departamento tiene su piso. Tiene su de manera piso. Que es una para hacer la labor muy enorme. eficiente. Pero déjame decirte que... ¿Qué pérdida de recursos del Estado? No, pero para el gobierno de Cuba esto es muy importante, porque ellos mantienen este tipo de actividad y la han mantenido por los últimos 50 años. Ellos no han parado este tipo de actividad. Desde el punto de vista de la inteligencia americana, la agencia central y de la Mossad, Cuba es uno de los 3 o 4 mejores aparatos de inteligencia en el mundo. O sea, considerado por estos, la CIA y la Mossad como uno de los mejores. ¿Por qué no se dedican a hacer caterpillars, no? Y venden. Sí, no, y porque no se dedican a ayudar al pueblo. No tendrían el poder. Tengo que hacer una, claro, es correcto, tengo que hacer una pausa, pero entonces cuando regresemos vamos a seguir. Hemos solamente hablado de Gondín, ahora usted me dice que vamos a hablar de sus subalternos. Ya regreso. Vamos entonces a hablar de Julio César Gandarilla, que Gandarilla es el deputy o el subalterno de Gondín, jefe de la contrainteligencia. Sí, es un vicealmirante, bien, jefe de la contrainteligencia militar, encargado de la seguridad interior. Bien. Él es el que se ocupa de penetrar y lanzarle todas las fuerzas a, por ejemplo, la disidencia interna. Cada vez que tú ves actos de repudio, cada vez que tú ves cuando los meten, los lanzan en las cárceles, etcétera, todo eso es producto de este departamento que encabeza el vicealmirante. ¿Qué saben personalmente de él? Porque tener una posición tan noble debe verdaderamente hacer que uno se sienta espiritualmente muy profundo, ¿no? Sí, se sabe que es un individuo muy frío, calculador y capaz de grandes crueldades. Como por ejemplo, ¿cómo saben ustedes en su estudio? Sencillamente en la manera en que cuando entran dentro de las prisiones, la manera en que los torturan, las formas diferentes que aprendieron con la Stasi alemana, en donde hay distintas formas, solitarios, los presos políticos cubanos, muchos lo han vivido y están al tanto ellos y su familia de lo que son capaces, cómo son capaces de torturar. Y Gandarilla es uno de los jefes de estos mecanismos. ¿Hace cuántos años que lleva en esa posición? Gandarilla pudiera tener ya 25, 30 años en esto. Entonces significa que Gandarilla es el responsable. Toda su vida ha estado en esto. Óigame, pero déjeme no hacer ningún comentario. Vamos entonces con el próximo, que es Francis Pardo, jefe de la dirección, Alcibiades Muñoz, que es el jefe de la base de datos del MININ. Mira. ¿Por qué es importante? No, fíjate, él fue jefe de datos de la base del MININ. En este momento es director de inteligencia. Y junto con Gondín, es el que maneja los distintos departamentos. O sea, estos departamentos que hablamos, cuando hablamos de Gondín, él está encargado de la dirección de muchos de estos departamentos. Cuando tú me dices dirección, por ejemplo, los que se ocupan de Miami, los que se ocupan de América Latina, los que se ocupan de los grupos que viajan a Cuba, los distintos grupos que llaman Solidaridad de los Pueblos, todo eso lo maneja el Departamento de Inteligencia, del cual Alcibiades Muñoz es el jefe. Pero mira, a él lo nombraron, él era el segundo, a él lo nombraron hace 2 meses en esta posición. A nosotros nos dio muchísimo trabajo conseguir no solo su nombre, sino conseguir la foto. Porque ellos se mantienen muy secretos. Conseguir la foto de muchos de estos generales ha sido difícil. Y los mantienen en el discurso
que la revolución quieren dar de ellos, que tiene que ver siempre con lealtad a Fidel Castro y a la revolución. Y la gran mayoría del pueblo cubano, los 12 millones, ni conoce el nombre, ni conocen la cara. Correcto, no saben nada. Es correcto. Exacto. Y bueno, y aquí la base de datos... Y en el caso de Humberto Francis Pardo, Que antes es el de pasar, próximo. ahí tú tienes a un individuo que está encargado de las tropas elite del Minin, que serían las primeras que saldrían a matar en caso de de una algún rebelión, tipo de un caso. rebelión del pueblo en la calle. Este general Humberto Francis Pardo es el jefe de las tropas de choque del Minin. Vamos a ponerlo en pantalla, el general Francis, un general Humberto Francis Pardo. Jefe de la Dirección de Seguridad Personal del Minin, está a cargo de las tropas élite. Muchas gracias. Y entonces es de la raza negra, fíjese, Sí. está a cargo de las tropas élites, lo cual nuevamente significa que son los primeros que van a reprimir al pueblo en caso de Exactamente, que o sea, en caso de algún tipo de rebelión popular, los primeros que saldrían a la calle serían estas tropas. No, y estas tropas también defenderían el perímetro Donde donde está Fidel, donde está Raúl, el perímetro de la cúpula del poder. Y estas son las tropas que salieron aquel 5 de agosto cuando hubo la revuelta en el Malecón. Yo no creo que existían en esa forma. No, en aquel eso momento. se ha ido moviendo. En aquella época eran, no sé si los nombres eran los Boinas Rojas, etcétera, pero en este momento, en las reorganizaciones que han estado, ese es el fundamento de la base inmediata de la respuesta de choque del Minin. Y entonces esta gente tiene que estar altamente equipados, con la tecnología más Y avanzada. altamente entrenados. Y altamente entrenados. Y son brutales en su manera. Y no son 100 o 200, son 4 o 5 mil hombres. Wow. 4 o 5 mil. Y están bajo las órdenes de Raúl, no necesariamente bajo las órdenes de las Fuerzas Armadas. O sea que ellos pueden operar independientemente si las Fuerzas Armadas no están dispuestos a lanzarse a la calle a reprimir al levantamiento, a unos disturbios. Ellos obedecen a lo que le mande hacer Raúl y Fidel. Entonces Raúl puede ir por arriba, obviamente, de Francis Claro. Pardo, No, o darle la orden a darle la Francis orden a para Francis que Pardo. saque a sus hombres. Y al mismo tiempo, no solo están en La Habana, están en otras bases alrededor de toda la isla. O sea, no solamente es proteger La Habana, que es la más importante, sino otras áreas que ellos consideran vitales para la primera reacción. Mira, el otro día en Holguín se dio un caso que no se había dado nunca en Cuba antes. Más de 500 personas salieron a protestar a las calles. Los cuentapropistas, que fue espontáneo. Espontáneo, pero fue muy violento. Eso son indicios de problemas que se pudieran estar presentando en el futuro de la revolución y de la estabilidad de la revolución. ¿Dónde es que fue violento? En Holguín. En Holguín. Sí, pero el En la video- manera en que ellos salieron, y cuando llegó la policía, se enfrentaron a la policía, tiraron piedras, se violentaron, hubo golpes, pero no solo del policía a esta gente, sino de ellos a la policía. O sea, hubo una revuelta de un grado de violencia que no se había visto anteriormente. se está en Cuba. despertando el pueblo cubano, en otras Bueno, palabras, y y fíjate, perdiendo el temor. Claro, y fue una reacción espontánea. Nadie pensó. no había un grupo fue una disidente. explosión Sí, pero espontánea. hay que señalar que esto no tuvo ningún motivo político. No, Fue fue por que una no le cosa dejaban económica. vender trajes. Ok. Claro, es que, oye, yo también protestaría, ¿no? Si traigo mercancía de Miami y ahora quieren que me la coma. Sí, pero la esperanza es que la rebelión sea política, no sea económica, porque no lo dejen vender Sí, pero, trapo. claro, es muy importante, pero el hecho es que se dio. Y estos son esos momentos que es como un relámpago, que nadie espera y se tira a la gente a la calle a protestar. Así se iniciaron protestas en muchas otras latitudes del mundo. Para ir entonces ahora a el hijo de Raúl, que Sí. usted lo va a abordar, mira. las tropas élites nuevamente, ¿dónde hay, ahí está, dónde hay en estas tropas élites, cuántas bases o estaciones de tropas élites hay regadas por la isla? Mira, esos son cuestiones que ellos manejan con toda la Parece que son 5.000 discreción, hombres. pero pueden ser, bueno, definitivamente las hay en Oriente, las hay en las zonas importantes, deben haber cerca del puerto del Mariel para proteger lo que viene a ser el gran megaproyecto, pero estos los van moviendo de acuerdo con lo que la inteligencia les va diciendo a ellos que puede haber peligro, que puede haber problemas. Son de la raza negra, son jóvenes, son hijos de Son la... jóvenes y están muy bien entrenados. Y al mismo tiempo responden, como Jaime señalaba, directamente a los altos mandos
del Politburo. Pero fíjense que de todo lo que hemos visto, Francis Pardo es el primero de la raza negra. ¿No será que entonces él también ejerce sobre su tropa élite, que deben ser también muchos de ellos de la misma raza? Sí. Es un comentario. Vamos entonces con Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl. Esto es muy interesante. Alejandro es un coronel hasta recientemente que coordina las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior. O sea, él es el que manda, el que lleva las órdenes de su padre, etc. El hecho de que él es el hijo de Raúl Castro le da un poder extraordinario. Estuvo en Angola, ha estado en actividades internacionalistas. Lo más importante que quiero explicar es que él recientemente ha sido promovido a brigadier general. O sea que ya no es coronel, ahora es brigadier general. Si en los próximos 2 o 3 años, como nosotros creemos o esperamos, que a él lo nombren miembro del buró político del partido, está en línea de sucesión a su padre. Como Corea del Norte. Como Norcorea del Norte, o sea que él puede ser, ya los otros están más viejos, él tiene 40 y pico de años, 48 años, los más viejos dicen, bueno, aquí está el hijo de Raúl, vamos a poner al hijo de Raúl ¿cómo se llama? Díaz Canel. Díaz Canel. No. Díaz Canel está a la disposición del buró político. Díaz Canel no puede decidir si lo van a dejar o no. Y Díaz Canel no tiene tropa. O sea, Díaz Canel no tiene poder real en Cuba. Es como Laje y como Pérez Roque. Pero Alejandro Castro tampoco tiene tropa, ¿o sí? Al ser general de brigada sí podría. Fíjate el puesto que él tiene, él coordinador de la inteligencia del MININ y del MINFAR. O sea, es un ministerio con 2 cabezas. Que tiene acceso a los 2 ministerios es Raúl Castro Espín. Pero también es el hijo de Raúl Castro y Wilma Espín. Tiene el apellido. Eso tiene mucho valor en el contexto de la sociedad cubana. Lo que me está diciendo entonces que Díaz Canel, aunque ya fue nombrado oficialmente según Raúl, como podría ser su sucesor, en un momento se puede relevar y subir al hijo. Oye, exactamente como hicieron con Laje. Lo mismo que hicieron con Laje, le tomó 3 segundos a Raúl firmar la destitución de Laje y no pasó nada. Bueno, porque es que Laje pecó en una fiesta donde al igual donde habló de más. Claro, de acuerdo. Pero a lo que vamos pero pecar es muy relativo en el sistema cubano. Obvio. Nada más tienes que decir una bobería y ya es un pecado capital. Él no tiene ni mando de tropas ni pertenece al grupo íntimo de Raúl. Pero además debemos señalar el problema de la legitimidad. A la muerte de los hermanos Castro, en Cuba se presenta un problema en la sucesión de legitimidad. ¿Quién sería la persona que esta junta militar pondría en el poder? Claro. Y ahí es donde se abre la posibilidad de otro Castro. Y especialmente Raúl ha dicho que él va a estar en el poder 4 años nada más. O sea que en los próximos 3, 4 años, si este muchacho vuelve a convertirse en miembro del buró político y sube subiendo en la escala militar, ya sabemos que es el delfín. Que es el sucesor. Y la señal es si lo nombran en el Politburo. Y por cierto, te voy a decir que es un tipo muy difícil, muy autoritario, se parece mucho al tío Fidel Castro, mató gente en Angola, o sea, tiene un historial muy, muy malo. Está casado, tiene hijos, después vamos a hablar de eso en el próximo segmento. Y también cuando regresemos vamos entonces a hablar los militares que controlan la economía, porque es que la economía cubana está en manos de los militares. Ya regreso. Hablando del nieto de Raúl Castro en el último segmento, vamos a hablar ahora del yerno de Raúl Castro, el padre del nieto. El señor coronel Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que es un hombre que hay que recordar y es una figura importante dentro de ese gobierno. Vamos a ver, yerno de Raúl, sabemos que está casado con Débora, que tienen problemas matrimoniales, que no siempre ha sido un esposo fiel, que es una persona bastante altanera y que ha tenido problemas serios con su esposa. Entonces vamos a ver, ¿qué más sabemos, profesor? Bueno, sabemos que controla alrededor de 300 empresas con una umbrella, una sombrilla que se llama el Grupo Gaesa, que son compañías que exportan y que importan productos de Cuba. O sea que es un nudo muy importante de la economía de Cuba. Y fíjate que... como persona. Antes de eso, específicamente, y terminando con lo de Gaesa, Gaesa es ellos controlan el 90% de las exportaciones de Cuba.
ellos controlan el 65% de la industria turística y el 60% de la moneda dura que entra en Cuba. Todo esto lo controla el yerno de Raúl Castro. Bajo Gaesa, En Gaesa, que es un holding o es una madre. Exacto. ¿No? Muy importante de esas 300 empresas que están pues reportándole ganancias. Y lo más importante es que no publica estados financieros, lo cual significa que el pueblo cubano no sabe lo que entró, los gastos y lo que se ganó. No publica estados financieros públicos, pero sí los publica internos. ¿Y quién los ve? Los ve Raúl. ¿Y quién los revisa? No, ahí no hay quien los revise. Claro. Ahí simplemente reportar y repartir al capo el dinero. Eso es básicamente. ¿Cuán eficiente es el señor? ¿Cuán riguroso, mira, cuán bien lo hace? Tú planteabas al principio, ahora de este segmento, de que hay problemas en el matrimonio de López Calleja con Débora Castro, una de las hijas de Raúl. Y en este caso, la pregunta es, ¿por qué continúa Raúl permite esta situación? Y tenemos entendido que tiene mucho que ver con el nieto de Raúl, Raúl Rodríguez Castro, hijo de López Calleja y con Débora. Que le dicen el cangrejo. Y sí, que es el guardaespaldas. El jefe de la escolta personal de Raúl. Y dicen que es su nieto preferido. Y él es el que, porque quiere mucho a su padre, y es el que lo protege con Raúl. Pero bueno, también podemos pensar de que este señor tiene méritos financieros, ¿no? Que es una mente inteligente. Fíjate si es así. Ahí está detrás, en esta pantalla, estamos mostrando este video donde está el nieto de Raúl, que usted me está diciendo que es el hijo de López Calleja y de Débora. Y fíjate si tiene que ser así, que en este momento a López Calleja lo han puesto al frente del proyecto, del megaproyecto del Mariel. O sea que hasta este momento podemos decir que López Calleja mantiene el respaldo y el apoyo de su suegro, Raúl Castro. ¿Cómo es como persona? Bueno, tú lo mencionaste y por ahí tenemos entendido de que cuando estudiaba Débora, cuando lo conoció durante los estudios universitarios, quedó muy impresionada por este muchacho en aquel momento y hicieron su matrimonio, que ha sido un matrimonio muy mal manejado y que está al borde del divorcio, como tú mencionabas. Ha habido aparentemente una discordia o una rivalidad entre Alejandro, que es el hijo de Raúl, y el yerno, el esposo de Débora. ¿No? Se da pues para ganar mejores méritos ante el rey, el hermano ¿no? quisiera defender a la hermana en la disputa. Y que aparentemente hubo algún tipo de riña o de problemas entre el hermano de Débora y su esposo por no necesariamente los buenos tratos de López Calleja. Pero bueno, eso es solamente rumores. Lo que sí son rumores de palacio que muchas veces tienen trazos de verdad. De todas maneras, López Calleja, nosotros entendemos que hasta hoy goza de la confianza de su yerno. Ahora, porque Raúl en eso es capaz de superar por la cohesión del poder y los contactos que López Calleja pudiera tener internacionalmente, más el respaldo de su hijo, el nieto de Raúl, poder mantenerse dentro de la buena mano de Raúl Castro. Mira, es importante entender que para el futuro de Cuba esto es muy peligroso, porque estos militares tienen este control ahora. Si hay una privatización en Cuba, puede pasar lo mismo que pasó en Rusia, que los ex jefes de la KGB y los ex militares se quedaron con todas las empresas. Entonces, para el futuro de Cuba, para una transición real en Cuba, es muy importante que esta gente no esté al frente de todas estas empresas, que es muy difícil sacarlos porque son la cúpula militar, pero evitar que ellos se conviertan después en dueños de todas estas empresas. Y esto que apunta Jaime pudiera también traer otro problema con los militares que tienen mandos de tropa y que no disfrutan de los privilegios económicos. Claro. Hay poder, pero no hay dinero. Exactamente. Y el dinero siempre trae cosas agradables. Hay otra cosa que es importante señalar que no está en el estudio que es el renglón principal de dinero que le entra al gobierno de Cuba en estos momentos es por el envío de médicos al exterior. Quédense ahí, escuchen lo que está diciendo el profesor. En este momento, la mayor cantidad de dinero que entra al Estado cubano entra por exportar médicos. Correcto. Dígame cuánto. Más que el turismo,
más que la remesa, más que todas las Más que otras Miami, más que Venezuela. Fíjate que Venezuela paga por la presencia de los médicos en Venezuela más de 7 a 10 mil billones de dólares al año. Más el petróleo. No, incluyendo el petróleo. O sea, como 100 mil millones de barriles. Como 4 billones por el petróleo y el resto por los médicos. Pero es muy interesante lo que usted me está diciendo. Bueno, yo creo que el gobierno de Cuba ha creado un negocito que es muy interesante. Produce médicos, los saca rápidamente de la universidad, no les da entrenamiento práctico, sino simplemente los manda a Angola, a Brasil, a Venezuela, a que se entrenen allá y practiquen allá. Le dan el título con la teoría, pero no con la práctica. Wow, pero eso es peligrosísimo para el médico y para el paciente futuro. Pues sabemos que ahora estábamos anunciando que 2.000 médicos van a llegar próximamente a Brasil. No, y es competencia para los médicos de cada de estos países. Estos médicos no quieren a los médicos cubanos compitiendo con ellos y tratando a los pacientes. Pero no obstante... Y por eso es importante que lo que se ha hecho es que el cubano sepa, aquí y en Cuba, los que mandan en Cuba son los militares. Cuba es, por sobre todo, una dictadura militar. Nos vamos a quedar ahí, vamos a hacer otra hora. Entonces vamos a seguir adentrándonos en cómo los militares controlan la economía cubana. Y tenemos muchísimos más nombres y muchísimas más fotografías para que usted esté muy relacionados y familiarizados con ellos. Gracias, profesor. Primero que hay que señalar es que el poder militar en Cuba no es basado solamente, como tú decías, en las armas, sino es basado en el poder económico y en el control que ellos tienen de las grandes empresas en Cuba. Esas empresas incluyen los recursos naturales, el níquel, por ejemplo, el turismo, la banca, el transporte, todo lo que sea... Las remesas. Todo lo que sea de dólares o dinero que entre en Cuba de afuera está controlada por el aparato militar. Si tú vas a una casa de cambio en Cuba a cambiar dólares o cambiar euros por pesos cubanos, esa casa de cambio responde a los militares. Por lo tanto, hay un aparato económico que controla Cuba y la preocupación es que en un proceso de cambio, si estos militares continúan, se van a repartir el pie, se van a repartir el cake y todo se va a quedar en manos de los militares como ocurrió en Rusia. La otra preocupación aquí es que si los Estados Unidos cambian su política hacia Cuba, los inversionistas americanos tendrían que ir a invertir en Cuba en sociedad con los militares en Cuba. No sé cuántas corporaciones americanas van a querer hacer esto. O sea, es muy complicado debido a este control que tiene el aparato militar. ¿En qué otros países los Estados Unidos o las compañías norteamericanas han invertido o han hecho negocios con los militares de turno de ese país? Bueno, ¿Hay precedentes? Lo han hecho en Rusia y lo han hecho en China. Es cierto, pero claro. Por el otro lado, Cuba es un país pequeño, es un país que no tiene grandes recursos, es un país que no es de gran interés para el mercado interno. En China tú abres una fábrica y vendes a millones de chinos. En Cuba... Pero no dicen que el capital no tiene moral. No es un problema de moral, es un problema de realidad. Okay. Desde el punto de vista del capital americano, va a ir a donde haya un mercado interno, donde puedan reexportar los Estados Unidos, donde puedan sacar recursos naturales. Desafortunadamente, el níquel se le ha entregado a la compañía Sherritt, que es una compañía canadiense, y los militares controlan ese níquel y la exportación del níquel. Entonces, esa es la parte de Raúl. Ahora, nuevamente, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que es el yerno de Raúl. Estuvimos hablando de él también el viernes. Ahora usted me dice la relación desde la parte de la economía. Mira, López Calleja, y hay que entender a Raúl, porque para entender a Cuba hoy hay que entender el pensamiento de Raúl, es típico de la mafia siciliana. Ok. Quiere decir que él es capaz de matarte a sangre fría y lo ha hecho. El primer asesinato que se comete en México lo hace Raúl Castro cuando ejecutan en el campamento antes del desembarco del Granma a un sospechoso de ser agente de la policía de Batista. Y lo mata Raúl por órdenes de Fidel. El 2 de enero en Santiago de Cuba comenzaron a fusilar y por órdenes de Raúl murieron más de 70 individuos sin juicio. ¿No es la que estamos hablando de un individuo de una enorme sangre fría y crueldad?
pero al mismo tiempo, se traduce ahora a... como la mafia se ocupa de las familias de los capos que están cerca de él y sí protege a los capos que pertenecen a su círculo de poder. Entonces, esa sangre fría de la que usted me está hablando, ¿cómo se relaciona ahora con la economía? ¿Qué usted me quiere decir con eso? En este caso, tenemos a su yerno, Luis Alberto López Calleja, que por razones, uno se pregunta por qué, si tiene problemas con la hija de Raúl, se lo mantiene en el poder. Y hay múltiples razones. Una de ellas, él goza de la confianza de Raúl. Tiene más de 15 años en la posición y se ha ganado la confianza de todas las compañías, que son más de 300 compañías que él maneja como jefe de Gaesa, que es la gran corporación cubana. Y al mismo tiempo, él tiene, López Calleja, un bajo perfil. Eso a Raúl le es atractivo porque no le crea problemas exhibiendo poder. López Calleja es muy serio en sus negocios y se ha ganado, conoce todos los fondos que mueve Gaesa, que son millones de dólares. Y hasta este momento cuenta con la confianza de su suegro, Raúl Castro, al punto que es en este momento el encargado del proyecto de Mariel. María, hay que señalar que no son solo los militares los que están manejando la economía, sino ex militares que le dan un beneficio una vez que se retiran y lo dejan como manejar. Por ejemplo, uno de los generales está manejando la agricultura en Cuba. Bueno, estás hablando de Ulises Rosales. Ulises Rosales. Que vamos a hablar de él ahora. Ulises Rosales ya no es oficial, ahora está retirado, pero le dieron el control de la agricultura en Cuba. Y hay varios que han hecho esto y Raúl lo está haciendo con ellos. Y entonces, al hacer eso, el beneficio que eso trae es que el militar, ya sea en funciones o retirado, está igual debajo de la ala de la fidelidad. Pero ¿no es así? los que no se han retirado saben que una vez que se retiren va a tener un beneficio y que el capo, como decía Pedro, que es Raúl Castro, se va a ocupar de él. El padrino se ocupa de ellos. Y es para entender a esta Cuba, hay que entender a la mafia siciliana. Son muy crueles, pero se protegen entre ellos. ¿Fidel era así? De cierta manera, Fidel tiene un concepto mafioso también. ¿Pero? No hay pero. O sea, lo que pasa es que Raúl, nosotros entendemos que se ocupa más de la familia, tal vez porque Raúl lo hacía, Fidel no se ocupaba tanto, pero Raúl sí se ocupa de beneficiar a su equipo. Él es lo que llamábamos un individuo de grupos cerrados. Los que estuvieron con él en la Sierra Cristal son hoy los principales jefes del gobierno cubano. No debemos dividir a Raúl y a Fidel. Raúl estuvo con Fidel Castro por los últimos 45 años como jefe de las Fuerzas Armadas. Él fue el que se ocupó de matar a Ochoa, él fue el que se ocupó de derrocar las avionetas al rescate. O sea que Raúl Castro ha estado ahí y ha estado haciendo el trabajo de Fidel Castro. Fidel Castro es el mensajero, el carismático, el que le hablaba al pueblo, pero el que ejecutaba y el que manejaba las Fuerzas Armadas por 50 años ha sido Raúl Castro. Ahora vamos entonces a hablar del coronel Manuel Marrero y vamos entonces a empezar a hablar de una serie de diferentes militares que también están en la parte de la economía. No tienen tropas, pero tienen plata. Ahora, usted me dice de los hermanos al rescate, ¿usted considera, independientemente de que Fidel dijo que él era el responsable, que él fue el que dio la orden para que derrotaran o derribaran las avionetas, ¿usted considera que fue Raúl el que da la orden verbal? Los dos son culpables. Bien, vamos entonces con el ministro del Turismo, ahí está, Manuel Marrero, conocido por su círculo íntimo y, bueno, el Ministerio del Turismo ahora. Sí, es ministro del Turismo, que es en este momento una de las grandes industrias de Cuba. Y de nuevo tenemos un general al frente de ese ministerio. Y dentro de ese ministerio, en este año ellos recibieron, y lo informó Marrero hace unos pocos días, 2.8 millones de turistas, y en su mayoría canadienses, españoles, mexicanos, brasileños, que son los que más, y alemanes, que me llamó la atención ver entre los 5 grupos que más visitan a Cuba, están estos. Y al mismo tiempo, él maneja muchos de los hoteles de 4 y 5 estrellas, que están incluidos dentro de los grupos de Gaviota,
que es una de la que queremos hablar, y del CIMEX, de ello vamos a hablar cuando hablemos de sus generales. Los cubanoamericanos que van y consumen en esos hoteles también caen dentro del grupo de turistas. Sí, no? Pero están en otra escala. Cuando ellos los 2.800.000 turistas, están hablando de no cubanos. Bien, cubanos son otro 1.000.000. Vamos a ver. Bueno. Se calcula que están ya alrededor de 500.000. Bien, vamos entonces. ¿Quiera añadir algo o vamos a Odel Onofre Izquierdo? 1945, miembro del Politburó, ministro de Economía, vicepresidente del Consejo de Ministros y Consejo de Estado, veterano de guerra en África. Este señor, ¿por qué es importante? Conocido, creo que bien poco. Mira, es importante, este viene de un grupo de militares que los han entrenado en el campo técnico de la tecnología. Es ingeniero y dentro de este proyecto son servicios, pero la economía en términos globales, y es muy importante porque la economía cubana en este momento está perdiendo dinero. O sea, Cuba tiene grandes dificultades dentro de la economía y Raúl ha colocado a uno de sus hombres de confianza, que además está en el Politburó. Correcto. Y fíjate que otra cosa que tienen, perfiles bajos. Estamos empezando a encontrar que ninguno de ellos se proyecta con un atractivo carismático. Son militares de perfil bajo haciendo trabajos específicos para tratar de rescatar la economía de Cuba, que está en el piso. Volvemos a algo que habíamos hablado el otro día, que son los renglones de la economía de Cuba. Primero, el níquel, que ha bajado bastante de precio. Antes era un níquel que se vendía mucho más caro, ahora está a la cuarta parte de lo que se vendía. El turismo, la remesa y lo que habíamos hablado que le entra directamente a Raúl Castro, que son los médicos y el personal que se manda al exterior. Una pequeña estadística que encontré después de que hablamos. Dígame. Hay más de 50.000 cubanos fuera de la isla en 19 países. Sirviendo como médicos o médicos, asistentes, la rama de salud. Grama esa. Y de acuerdo al 2012 le entraba a Cuba 12.000 millones de dólares, 12 billones de dólares por esta gente. Wow. Y eso no hay que 12.000 millones de dólares. No hay que regarlo, no hay que echarle fertilizante, no hay que preocuparse de si crece, no es azúcar, no es nada. Simplemente le mandan los médicos a Brasil y Brasil te manda todos los meses un cheque. Y esos señores ganan $280. Ah, no, claro, el gobierno de Cuba gana 1.200. Regreso con más, vamos a quedarnos ahí, regreso con más información sobre quiénes son los militares que están al frente de la economía cubana. Ya regreso. Como usted me decía, algo importantísimo, 12.000 millones de dólares, que son 12 billones en inglés, lo que recibe las arcas privadas de la presidencia por exportación de médicos. Y los médicos reciben, no sé, un 18avo. Por ejemplo, yo estuve en un barco en Europa y vi a un camarero, empezamos a hablar, era un cubano, y ¿qué estaba haciendo? El tipo estaba de camarero, le dieron 6 meses para irse a Europa y mandaba el 40% a su familia y el resto se quedaba el gobierno. O sea que era una cosa triste que la persona esa está trabajando para el gobierno de Cuba fuera de Cuba. Y cobrando en euros. En un barco. En un barco. General Salvador Pardo, ministro de Industria. Él de nuevo es un técnico ingeniero, se proyectó en el ejército cubano en el sistema de defensa de cohetes, el sistema de cohetes, y fue director de la industria militar, hombre de la absoluta confianza de Raúl Castro en lo que es la industria pesada, que tiene que ver también con servicios. Okay. Aquí ellos no generan dinero como otros casos de turismo, etcétera. Ellos están en servicios y parte de la reconstrucción de la economía cubana. Cuando usted me dice servicios y unidad militar, ¿qué significa unidad militar? Están creando las cosas que necesita Cuba, por ejemplo, reparación de equipos militares, reparación de trenes, camiones, automóviles, todo dentro del aparato militar. Todo eso está dentro del mando del general Pardo Cruz, que de nuevo es un hombre de confianza de Raúl Castro. Este ministerio no genera dinero, genera servicios para el ejército.
que necesita el ejército en caso de un momento de represión. No, y además, no solo por represión, sino porque quieren sentirse, por la moral de las tropas, que sus equipos funcionan. Y lo está haciendo bien porque sabemos que el ejército o los equipos militares cubanos están en una situación de bastante decadencia. Sí, precisamente esa es la función que tiene este ministro, que es todo lo que tenga que ver con la industria pesada. Y en Cuba no hay más que servir, sobre todo, que los militares. Este es el encargado de ese servicio, además de que se ocupa de la reparación de locomotoras, automóviles, guaguas, camiones, etcétera. Vamos entonces con Antonio Enrique Luzón, nació en el 1930. Mira, con Luzón tienes Luzón ya es muy veterano, Luzón debe estar pegado a la edad de Fidel, 87 años, se mantiene bien de salud y tiene de nuevo otro ministerio importantísimo, que es el transporte. El transporte de todos los cubanos es el que mueve los ferrocarriles, los ómnibus, pero ya en movimiento. Y es el que tiene que ver también con todo lo que viene a ser el servicio urbano en las ciudades. Pero es desastroso por lo que hemos escuchado. Pero tienen a este hombre, porque la economía de Cuba es un desastre. En La Habana, María Elvira, en La Habana se derrumban 3 edificios al día, promedio. Pero mira, hay que entender que el desastre resulta de la gente que está gobernando Cuba y del sistema. Esta gente no tiene ninguna capacidad como industrialista, como comerciante, como negociante. Como decía Pedro, no están produciendo nada. Lo que están tratando es de canibalizar un camión para arreglar otro. Y eso es lo que está haciendo la economía de Cuba. No está produciendo. Y el objetivo de la economía comunista de Cuba no es producir, no es que la gente viva bien, no, ni no que es que coman 3 veces al es día. sobrevivir y mantener al pueblo controlado. Mantener el poder. Pero además tener conciencia de por dónde van los problemas para con los pocos recursos que tienen resolverlos. Y el problema de transporte en Cuba es gravísimo. Y tienen a un hombre de confianza que además, si necesitan alterar los números, los alteran. Dígame qué significa alterar los números. Por ejemplo, el servicio. A lo mejor cuando ellos escriben para pedir dinero en el exterior, pues alteran los números para que el que vaya a invertir o el prestamista crea que en Cuba no hay una situación tan catastrófica en la economía. Y hay alguien que le da préstamos. Oh, sí, hay muchos países que le dan préstamos. Irán le ha dado préstamos a Cuba. Todavía le dan préstamos a Cuba. China le ha dado préstamos a Cuba. Rusia le ha dado préstamos. Así que definitivamente... Oye, y en este caso, cuando a los chinos, a los rusos, a los iraníes le presentan los libros los hizo Luzón o lo hizo Pardo Cruz. Vamos con el general Maimir Mesa, que tiene 53 años. Mira, Maimir Mesa, ministro de la Informática y las Comunicaciones. Fíjate, es el sustituto de Ramiro Valdés. Cuando yo fui director de Radio y Televisión Martí, el ministro de Informática era Ramiro Valdés. Ramiro Valdés, cuando viene la crisis de Chávez, de su enfermedad y su muerte, lo mandan a Venezuela y controla esa situación crítica para Cuba en Venezuela. Y entonces ponen a Maimir. ¿Qué es lo que él controla? El Internet. La Internet, el monopolio de la información está bajo este general. No deja un centavo, pero es control de la noticia, control de la información en manos del ejército. Y tiene a las mentes más interesantes en Cuba tratando de ver cómo, ¿no? A través del Internet mandan hackers, a mi página sobre todo, mandan información a la comunidad. Evitan que entre información a Cuba. También. Ese es el objetivo principal de y una propaganda muy notable a los países europeos, a los diferentes grupos. Oye, en este momento el cubano acceso al Internet se calcula en menos de un 4%. O sea, el 95%, 96% de los cubanos no tienen acceso al Internet. Maimir, el general, es entonces el que ha hecho controla bien su trabajo. Bueno, no, empezó con Ramiro Valdés, que hereda que en eso es feroz en lo que es el monopolio de la información. Cuba controla el monopolio de la información gracias a programas como este, gracias a la penetración que puede tener Radio y Televisión Martí y programas como el tuyo, María Elvira, el cubano tiene acceso a más información. A otra cosa. Ok, Rosales del Toro, que ustedes estaban hablando sobre Rosales. Mira, dígame. Rosales del Toro viene
en los grupos íntimos de Fidel Castro, fue por 8 años jefe del Estado Mayor. Lo que hoy es López Miera era Ulises Rosales del Toro. Él tuvo un problema personal con Furry Colomé y en ese momento lo pasaron a la industria del azúcar, que era como haberlo montado en el Titanic, porque se hundió. No, pero las órdenes de Fidel fue de desmantelar el azúcar, porque el precio del azúcar estaba bajo en el mercado y dijeron no hace falta producir azúcar. Y lo mandaron a hundir el barco. Lo mandaron a hundir el barco. Sí. ¿Esto qué significa? Pero ¿Cerrar los centrales? Pero en este momento Raúl lo rescata, lo nombra y él supervisa, es como un superministro que combina su supervisión, fíjate que 2 elementos, agricultura y alimentos. O sea, de nuevo, servicios. Él es el que se ocupa de ver cómo se distribuye, dónde hay necesidades graves y dónde se pueden presentar problemas para ellos tratar de alguna vez de aliviarlo. Cuba tiene que importar el 70% de los alimentos. Ulises Rosales del Toro está tratando de aliviar esa situación. Por cierto, mucho de esa comida viene de los Estados Unidos. Obvio, nosotros exportamos para allá pollo y otras cosas. Pero explíqueme, 70% tiene que importar en la isla dinero, de lo que comen. Dinero duro que tienen que pagar, y parte de poner a un general de la más absoluta confianza de Raúl Castro es para poner presión a la producción, aumentar la producción de alimentos, porque Cuba no lo puede. Y lo ha logrado. No ocurre. Mira, uno de los cambios que introdujo Raúl Castro era el de darle tierra en usufructo, prestarle tierra a los campesinos. Sí, bien. Les ha prestado tierra. ¿Qué pasó? Ponen un pollo, un poco de yuca, un poco de plátano y no hacen más nada. Es para consumo personal. ¿Por qué? Porque no hay fertilizantes, no hay tractores, no hay carreteras para llevar la comida, no hay mercadeo y no hay incentivo para que el guajiro cubano produzca. Cuba no importaba esa cantidad de comida hace 50 años, casi no importaba. Es más, Cuba exportaba productos. O sea que el sistema es el que no funciona. Ok, y entonces este señor, yo todavía estoy tratando de ponerle lógica a lo ilógico. Sí. Eso es una gestión muy difícil. Desde el punto de vista militar, esto es muy lógico. Dígame. La lógica es mantener al pueblo controlado, no crear lugares donde los cubanos pueden ser empresarios, pueden hacer sus propios negocios, se pueden independizar del Estado. Ellos quieren que el Estado continúe manejando todo y tienen a estos militares como la mano dura. Mira, independientemente del resultado final. El resultado final, ellos saben que esto no va a funcionar, que no va a producir, ellos saben, pero hay que mantener un pequeño balance, darle un poquito de comida al pueblo para que se tranquilice, una pequeña reforma aquí. Pero que es una cantidad apreciable porque Cuba gasta alrededor de 2.000 millones en comprar alimentos, que no los tienen. O sea, para Cuba esto es un esfuerzo económico extraordinario. No se lo sacan a Jayalía, los 2.000 millones se los sacan a los señores que me están mirando. ¿No es así? En parte. Y después los turistas alemanes. Sí, pero tienen de nuevo, Raúl Castro sigue colocando a sus íntimos, porque Ulises Rosales del Toro, que entre paréntesis es uno de los generales con más alta graduación, jefe de cuerpo de ejército. En Cuba no hay más de 4 generales de cuerpo de ejército. Es un tipo respetado dentro de las Fuerzas Armadas. Respetado por su comportamiento. Por sus compañeros dentro de las Fuerzas Armadas. El próximo, que es Rodiles. Adelante, señor Rodiles, director. Samuel Rodiles Planas. Viene también del segundo frente Fran País de la tropa de Raúl Castro. Pasa a ser, al principio de la revolución, segundo jefe de la Policía Nacional con Efigenia Almeida. Y hoy es ministro de Zonificación y Planificación. ¿Eso qué significa? Ejemplo, un inversionista español quiere en un polo turístico hacer un edificio, tienen que hablar con Rodiles para que Rodiles les indique cuáles son las condiciones de su inversión y cómo lo que tienen que hacer. O sea, planificación y zonificación está en manos de Samuel Rodiles, además de que fue jefe, presidente de la Asociación de Combatientes de las Guerrillas. De la lucha guerrillera en Cuba, de las guerras en África. Y en África.
Ok, pero no obstante, tiene Y es 1930. muy respetado por Raúl. O sea, si alguien está en el círculo íntimo de Raúl Castro, también es Samuel Rodiles. Ok, vamos entonces a hacer una pausa comercial. Vamos a regresar con la teoría de la conspiración o las rivalidades que hay entre estas personas. Hay algunas. Y también tenemos a 4 generales más, a 5 más, que están liderando la economía. No tienen tropas, pero sí tienen la plata. Ya regreso. Me decía entonces que el próximo, ya habíamos terminado con Rodiles, vamos ahora con Andoyo, que es un hombre joven, 45 años, no peleó en la sierra, no necesariamente es de los históricos. Segundo Perdóname, jefe del no, Estado Mayor. Andoyo no tiene 45 años, nació en 1945. No, en el 45, correcto, En el 45. Sí. Mira, es segundo jefe del Estado Mayor, una posición muy poderosa. Estuvo en Venezuela, sustituyó en Venezuela en la represión y la coordinación del aparato cubano después que se va Ramiro Valdés. Explíqueme un poquito más de eso. Ramiro va a establecer la estructura represiva. Represiva en Venezuela. Bien. Y Andoyo sigue el plan de Ramiro Valdés y lo denunciaron en Venezuela por sus actividades contra, sobre todo, de espiar a militares venezolanos. Andoyo y Ramiro Valdés se dedicaron a eso. Pero al mismo tiempo, veterano de las guerras de África, por su edad, él no pelea en la guerrilla. Su espíritu de cuerpo, y sí se ha creado un espíritu de cuerpo entre los veteranos de las guerras de África, Angola, Somalia, Etiopía. Una brigada de tanques cubanas peleó en las alturas de Golán contra los israelitas. De manera que ahí crearon ellos una hermandad que pudiéramos llamar la hermandad de Angola, de África, bien, para ponerlo más Entonces amplio. hay 2 grupos de hermandad, la de la revolución histórica y la de las que guerras del África. que tienen alrededor de 80 años en este momento, obvio, y los más jóvenes que están alrededor de los 60, 65, que pelearon, se formaron en África. Pero hay otro factor de estos oficiales que fueron a África. Fueron también a la Unión Soviética, fueron educados en las academias militares FUNSI y otras academias en la Unión Soviética y volvieron a Cuba como oficiales profesionales, no necesariamente como guerrilleros ni líderes de grupos. O sea, estos son militares profesionales. Esto que señala Jaime es muy importante porque sí tuvieron una formación militar integral en las academias soviéticas y además lo pusieron en práctica en las guerras de África. Pero todo lo que ustedes me están hablando son que son grandes guerreros, pero ¿dónde está la parte económica? Ahí es ¿Dónde donde está viene. la escuela de negocio o de empresarial Eso no para estos importa en señores? Cuba. Esta gente no necesita ser Porque empresarios. Aunque están dirigiendo ellos empresas y contratan, la economía. porque ellos contratan, mira, los niveles intermedios de estas empresas que vamos a mencionar sí están manejados por jóvenes entrenados fuera de Cuba. Y los han entrenado en España, los han entrenado en distintas partes del mundo y le han dado un entrenamiento de mercado. De mercado y de mercado libre. Y de que no se encuentra en la esas clases no están en la Universidad de La Habana. Pero no es cierto que esta gente tiene poder. Lo que están bajo un general que no quiere cambiar, o sea que esta gente, aunque tengan su capacidad de mercadeo y eso, no hacen nada porque esas no son las líneas directrices. Eso de nuevo, volvemos a lo mismo del gran capo. El padrino sitúa a tu gente de confianza, pero en este caso tú tienes, por ejemplo, Andoyo, que hace dentro de su supervisión, trae a jóvenes, hombres y mujeres que pueden tener ahora 40, 50 años, que son los que llevan el trabajo de todos los días. Busutín es el próximo, coronel Héctor Oroza Basutín. Mira, Oroza Basutín es el jefe de la CIMEX. Y la CIMEX, hay quien le llama originalmente, este nombre es Contrainteligencia Militar en el Exterior. Bien. CIMEX. Y en este momento, la CIMEX controla más de 300 organizaciones, corporaciones a lo largo y ancho del mundo, incluyendo en La Habana, Tropicana, lo controla la CIMEX. Y en el exterior, lo que viene a ser las bodeguitas del medio que hay en muchas capitales de Europa. Yo recuerdo haber visto una en Praga. Todo esto es parte de lo que controla Oroza Basutín de la CIMEX. Aparte, Cuba tiene en muchos países del mundo, en Canadá, en Panamá, oficinas pequeñas que usan para comprar productos que lo necesitan urgentemente, para violar el embargo, para comprar productos americanos. O sea, eso es lo que hace Y al mismo tiempo la CIMEX hace
inteligencia de negocios. O sea, dónde hay, en qué parte ellos, incluso si lo compran o se lo roban. Información sobre equipos modernos, descubrimientos, cuestiones que están en los primeros renglones de la producción mundial. Usted me dice que son empresas en el exterior, muy importantes. Y en Cuba también, porque ellos manejan bancos, joyería, perfumería, venta de ropa de mujer, son cara. Negocios estatales. Negocios estatales manejados por... Y el que lo controla... Y todo esto, entre paréntesis, hay que recordar que están bajo Gaesa. Al final... El holding es Gaesa. El holding ¿Y Cimex es? Luis Alberto Rodríguez Calleja. En Gaesa, pero Cimex, que lo maneja, Basutín, es el que se ocupa de este tipo de renglones. Róspide es el grupo Gaviota. Mira, es muy importante. Vamos a ver quién es Pérez Róspide. Él está a cargo de los hoteles de 4 y 5 estrellas en Cuba. Y el dinero original todo el dinero que entra por estos hoteles, más otras operaciones que tienen relacionadas al turismo, viajes, paquetes, todo ese tipo de renglones de la economía, van directamente a los fondos de las Fuerzas Armadas. O sea, esto es parte de los dineros que mantienen funcionando a las Fuerzas Armadas de Cuba. Si tú viajas en la isla de La Habana a Oriente, a Holguín, viajas en un avión que pertenece a las Fuerzas Armadas, lo que te cobran por el viaje va directamente a las Fuerzas Armadas y va para el banquito de los militares. Y estamos hablando además que él controla más de 150 restaurantes en Cuba y los hoteles de 4 y 5 estrellas. 13.000 habitaciones que generan ingresos diariamente. Claro. Y al mismo tiempo, porque queremos señalar también que hay otro negocio que es Cubanacán. Y entonces la diferencia entre Gaviota y Cubanacán es a dónde van los fondos. Cubanacán se inventa para crear los fondos especiales para el comandante en jefe. Eran unos fondos que recibía Fidel Castro para lo que él quisiera. No había contabilidad, no se hacía nada. Las cuentas del comandante en jefe, que era un fondo especial. ¿De dónde salía este dinero? Este dinero salía de Cubanacán, que le entregaron un grupo de hoteles de 4 y 5 estrellas. Que generara para ese fondo. Para ese fondo. Miren, quiero solamente compartir con usted, vamos a ver si el señor director me lo pone, uno de los twitters que felicidades por el programa del viernes, eso va para ustedes, mucha información que no sabíamos sobre la élite y el poder en Cuba, que Dios te bendiga y adelante. Gracias. Rosalía Caicedo de Alea es uno de los cientos de twitters que hemos recibido en relación al programa del viernes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a ver en qué termina todo este experimento. Un gusto, ya los invito nuevamente próximamente. Muchas gracias, Morel Viera, por estar contigo. Ya regreso.